Bueno, Daniel capítulo 5. Recordemos que el libro de Daniel se ha clasificado en dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 7 se ha calculado que está dirigido para los gentiles, y del capítulo 8 hasta el 12 está dirigido para lo que son los israelitas. Son eventos por venir para los gentiles y eventos por venir para los israelitas. Y en el capítulo 5, que estamos dentro de la parte de cuando Daniel todavía está en Babilonia, el capítulo 5 se calcula que Daniel tiene aproximadamente unos 85 años. Se calcula que son más o menos 85 años. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 ya lo que va a pasar es lo que es el fin del gobierno babilónico, de aquel Nabucodonosor que entró a Jerusalén, entró a Israel y lo conquistó y tomó como presa a muchos israelitas. Los llevaron a Babilonia, y dentro de esos que iban en Babilonia iba Daniel con sus 3 amigos. Entonces, después con el tiempo, Daniel estuvo como jefe de los magos, y también como un gobernador prácticamente. Y a través del tiempo, recuerden en el capítulo anterior, cuando estábamos leyendo lo que Nabucodonosor fue quitado del trono por un tiempo, que se recuerda que fueron 7 años que se quitó de ese trono. Él se hizo loco, anduvo comiendo pasto junto con las vacas y los bueyes, anduvo como ambulando, pero después reconoció que Jehová Dios era el único que podía tener adoración. Y cuando él lo reconoce, viene y Dios lo restaura y lo vuelve a poner en su reino. Él muere. Después de morir, siguió su hijo. Su hijo que siguió se llamaba Nabonidor, y después de él quedó Belsasar, otro hijo no era hijo, sino Belsasar ya era nieto de Nabucodonosor. En el capítulo 5, ya Belsasar ya era el rey. Y no era el rey, sino que era el que estaba en la ciudad de Babilonia, porque su padre, que era el rey, no quería vivir en Babilonia, sino afuera de Babilonia. Entonces su hijo se quedó en Babilonia. Por eso cuando entramos en el capítulo 5, lo primero que vemos es el rey Belsasar. Y Belsasar era hijo del rey que estaba en ese momento, ¿verdad? Y Nabonido estaba fuera, pero Belsasar se había quedado. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebió vino. Al igual que su padre, al igual que su abuelo Nabucodonosor, los reyes tienen la mala costumbre de beber. Tenían fiesta, y la fiesta normalmente era casi todos los días. Pero en esta ocasión, Belsasar tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito de él era darse a conocer que él era a lo mejor hasta mucho más fuerte que su padre, que era el rey. Entonces vino Belsasar, invitó a todo el mundo, dice a 1000 personas. Versículo 2. Dice, Belsasar con el gusto del vino mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, en medio de la fiesta, ya con el calor de los tragos,
ya habían pasado, ya habían tomado mucho vino, mucho licor. A él se le ocurrió y se acordó de que su abuelo, en la conquista que había hecho a Israel, se habían traído varias cosas del templo. Y él dijo, bueno, traigan los vasos que están ahí. Y cuando llegan los vasos, él viene y toma el vino. Y lo peor de todo es que él lo que hace es traer los vasos y brinda. Con esos vasos hace un brindis por los dioses que él veneraba. No por Jehová, sino por los dioses que él veneraba. Y eso le entró dolor a Dios, a Jehová, y él tomó la venganza sobre este rey. Y vamos a ver más adelante. Fíjense que cuando él estaba en exceso de bebida, mandó a traer los vasos. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Lo que estaba haciendo prácticamente era en una fiesta pagana, trajo vasos de Dios, vasos dedicados a Dios, instrumentos que estaban dedicados a Dios, y prácticamente profanaron los vasos, como quien dice, no valen la pena estos vasos, vamos a hacer cualquier cosa con ellos. Y esos vasos que estaban consagrados para Dios, él los hizo en una fiesta pagana y brindó por sus dioses, dioses de piedra, dioses de barro, dioses de madera, que no oyen, no hablan, no se mueven. ¿Qué pasó? Si nosotros vemos, y tal vez alguien me ayuda, en el libro de Isaías, capítulo 45, Isaías, capítulo 45, ustedes pueden leer en el versículo del 1 al 7, el versículo, ahí es donde Isaías prácticamente profetiza la caída del gobierno de Babilonia. Dice 45:1, así dice Jehová a su unigénito, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor a mi siervo Jacob y en Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que luego que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que te hago todo esto. Entonces acá a través de Isaías vemos que ya Dios le está hablando a Ciro, pero Ciro toma el poder después de que muere Belsasar. Entonces lo que le está diciendo la profecía, que son más o menos 200 años antes de Daniel, viene Isaías y ya le dice, te voy a abrir las puertas, y así como yo doy la paz, también doy la guerra.
Entonces ya está la profecía de Ciro, que él iba a tomar la posesión. También podemos ver en que Jeremías en el capítulo 25, versículo 11 y 12, también habla algo de esto. Jeremías 25, 11 y 12. Versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en, ¿qué dice? Desiertos para siempre. Entonces vemos que Isaías está hablando que va a poner a Ciro, pero viene también Jeremías y hace la profecía que Babilonia va a caer. Le da 70 años. Regresemos allá donde estábamos, en Daniel capítulo 5, y vemos que en esa fiesta es una de las fiestas que es donde va a empezar a caer el reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque su rey Belsasar está profanando los vasos de Jehová, que han sido dedicados a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿nuestras vidas han sido dedicadas a Dios? Nosotros somos vasos también. Somos vasos. Y si nosotros hemos sido dedicados a Dios y nosotros mismos nos estamos prostituyendo o no nos estamos considerando como personas dignas para estar frente a Dios, ¿qué está pasando? Nos estamos alejando de Dios, y eso también Dios tiene, Dios es celoso y Dios tiene algo en contra de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros somos vasos útiles para Dios, tenemos que acercarnos a Dios, porque nosotros hemos sido escogidos por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido escogidos para servirle a Dios. Sin embargo, aquí vemos que los vasos son profanados. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos y no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos? Versículo 4. Bebieron vino y alabaron, ¿a quién dice? A los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahí está el problema. Con los vasos de Dios festejaron a otros dioses. En nuestras sociedades nosotros festejamos a muchos otros dioses. Dioses de palo, dioses de barro, que nosotros le estamos abriendo las puertas a Satanás a través de estar dándole honor a otros que no corresponden. El único que corresponde venerar, glorificar, es a Dios. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que tenemos. Y si nuestras vidas también están siendo tomadas por otros dioses, por estar venerando otras cosas, también nosotros vamos a tener que recibir algún castigo, algún tipo de castigo. Porque nosotros somos vasos para Dios, vasos frágiles. Nosotros hemos sido hechos con el barro, como dice mismo Jeremías, está hablando de que él hace el barro, hace la pieza, y si no le gusta, la vuelve a deshacer y la vuelve a formar. De esa forma, nosotros estamos en la misma posición. Y fíjese, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ese mismo día Dios va a intervenir en la sociedad de Babilonia para empezar un castigo contra ellos.
Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron, ¿qué dice? Los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínense que él estaba tomando y frente a él estaba una mano escribiendo en la pared. En ese mismo instante Dios empieza a tomar el control, a decirle a Belsasar que ese es el descenso de Babilonia. Versículo 6. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Cambió de color. El rey empezó a temblar, él empezó a tener miedo. Imagínense que un rey, ¿cuándo va a tener miedo un rey? Él no tiene miedo porque siempre tiene a sus soldados alrededor. Lo están custodiando, le están cuidando las espaldas, pero él mira una mano que está en la pared escribiendo algo. Y sabe que esa mano no es de una persona, porque solo se mira la mano. No se mira el brazo, no se mira a alguien escribir. Sabe que lo que está pasando es sobrenatural, que es algo que no le pasa a alguien todos los días. Y sabe que aunque tiene sus soldados alrededor que lo están cuidando, de eso él no se puede escapar, porque no es nada humano. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, ¿qué dice? Daban una contra otra. Es decir, estaba temblando, tenía miedo. Así como estamos ahora con frío, estamos así. Pero no era en el caso de él no era un frío del clima, era un frío de miedo, ¿verdad? Un escalofrío de miedo. Versículo 7. Dice, el rey gritó. ¡Ay! Un espanto. ¿Qué habrá dicho? Cuando él empieza a gritar, todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Hay música, todo el mundo está hablando, pero el rey gritó. Todo el mundo, ¿qué pasó? Es como cuando uno está en una fiesta y se le cae un vaso, ¿va? Todo el mundo mira hacia donde cayó el vaso o el plato. Y después todo el mundo sigue hablando. Pero qué pelada, dice uno, se me cayó el vaso y todo el mundo me estaba mirando. Pero la verdad es que cuando el rey grita, todo el mundo se calla. Miren.